A poco más de 72 horas de que Donald Trump asuma como presidente de Estados Unidos, se ha generado, impulsado desde luego por el gobierno federal, toda una luz de evocaciones, de invocaciones relacionadas con la unidad nacional y la defensa de la patria. Esto a partir de la inminente actuación de parte de Donald Trump en contra de nuestro país en relación con dos elementos principales: el aumento de los aranceles y la deportación de miles de migrantes, entre ellos, desde luego, muchos mexicanos. Y el sentimiento nacionalista y patriotero se ha mostrado de inmediato de una manera tal en la que incluso representantes de los partidos políticos con registro, gobernadores y militantes del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, han cedido absolutamente a todo. Se han inclinado y con los tiempos viejos del oficialismo priista se han cuadrado y han aludido a la unidad nacional en defensa del país y en apoyo de Claudia Sheinbaum. Ustedes seguramente han visto los discursos que cada uno de los gobernadores tuvieron, como para que yo pormenorice al respecto, pero lo tienen claro. La amiga principal es la defensa de esa patria, el nacionalismo y el incorporarse dentro de las filas de Claudia Sheinbaum, porque, así lo dijo también un gobernador, ella representa y sostiene una visión con la que sin duda saldrá el país adelante. O como dijo también el gobernador de Nuevo León, con Claudia Sheinbaum a el país le irá bien, en esas arengas que desde luego tienen mucho de dónde cortar. En primer lugar, porque se trata de militantes que tienen una cola, ¿qué digo cola? Colotototota que les pisen. En particular, justamente el gobernador de Nuevo León, cuyos antecedentes y también los datos que distintos medios de comunicación han ofrecido lo colocan en una situación en la que más bien debería de estar en estos momentos explicando la cantidad enorme de riqueza que ha amasado en los últimos años, pero justamente para tratar de salir al paso y tener la misma cobertura o el mismo cobijo que muchos otros gobernadores de Morena, sale con un discurso como este. Y ¿para qué pormenorizar con los otros dos que ya hemos conocido? Lo que sí podemos nosotros señalar es que ese tipo de unidad es una unidad fundamentalmente política que nada tiene que ver con la defensa del país y que sí tiene mucho que ver con plegarse a el propio gobierno. Yo en X escribí un tuit que les comparto a ustedes, en donde digo que la fórmula no puede ser más primitiva frente a la asunción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Si no apoyas a Claudia Sheinbaum, eres traidor a la patria. Esa es la fórmula socarrona y primitiva a la que me refiero. Y con esa óptica, gobernadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se rinden y aplauden la visión de la jefa del Ejecutivo. Desde mi punto de vista, ese tipo de expresiones de la oposición, de los partidos políticos con registro, es cobarde y abyecta, para decirlo con todas sus letras. Impulsar la unidad nacional, desde nuestro punto de vista, debe partir de aceptar que, número uno, la inseguridad es un grave problema en México y está creciendo a niveles más altos incluso que durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Dígalo si no, lo que está pasando además de en Sinaloa, Chiapas, Tabasco, en Morelos y en Guerrero. Y a propósito de eso, imagínense ustedes también una unidad nacional que convalide el discurso de la gobernadora de aquel estado, del estado de Guerrero, diciendo que Acapulco está de pie. ¡Qué vergüenza! Dos, que la defensa de la patria pasa por la defensa de las leyes y las instituciones, de las leyes y de las instituciones mexicanas, que han sido destruidas por el anterior gobierno y por el actual, sí,
el que encabeza la visionaria Claudia Sheinbaum. Eso es, o ese es el sentido que tendría desde mi punto de vista la defensa de la patria, que es la defensa de la democracia. Ser patriota significa impedir la destrucción del poder judicial y de los órganos autónomos de gobierno. Eso significa ser patriota. Eso significa velar o cuidar por las leyes y las instituciones de nuestro país, y los principales adversarios de esas leyes e instituciones se encuentran hoy enquistados en el gobierno. Así es que, además, no puede haber unidad nacional donde se consiente la corrupción y la alianza con el crimen organizado. Es indudable, así como se oye, el connubio que existe en Tabasco y en Sinaloa, reitero, con el crimen organizado. Más aún, es inaceptable que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado mantenga ese cargo cuando se ha documentado su responsabilidad en el auge que han tenido durante su administración cuando fue gobernador de Tabasco y ahora mismo estos grupos del crimen organizado. Pero no, ahí está Adán Augusto como senador, como coordinador de Morena y de sus propios aliados. Situarse al lado de la presidenta es dar la espalda a decenas de miles de mujeres mexicanas violentadas, que además muchas de ellas viven en la pobreza. Solo 2 estancias infantiles de 9,000 que destruyó Andrés Manuel López Obrador han sido construidas. ¿Cómo podemos entonces hablar de unidad nacional, de patria, de estar a un lado de la presidenta que cobija toda esta serie de trapacerías, de corrupción, de desarrollo o crecimiento de estos grupos que actúan fuera de la ley, que le ha dado la espalda a las mujeres? Y solo puse un ejemplo, el de las instancias, de las estancias infantiles, pero a ustedes les queda muy claro que al menos en las últimas 24 horas hemos puesto 3 ejemplos de la mayor importancia. Lo que hacen los gobernadores de la oposición es pretender salvar el pellejo con discursos patrióticos, pero en realidad demagógicos. Esa, hay que decirlo muy claro, no es oposición. Son monos cilindreros, monos capuchinos. Esa es entrega de principios y renuncia a la democracia. Eso es darle la espalda a los mexicanos que sufren la ineptitud y la corrupción de la autoproclamada 4T. Ahí es donde debe de pugnarse por la unidad nacional, con un gobierno que, en contrario sentido de esa propia unidad nacional, ha cacheteado a la misma oposición negándose al diálogo, la ha difamado, pero también, por supuesto, la ha consentido y la ha amagado a efectos de hacerla pasar de su propio lado. Estoy completamente seguro de que en el país esto que está pasando, entre otras cosas, también demuestra la necesidad de una oposición real. Espero que lo que se esté gestando de aquí al 23 de enero, cuando se exprese ya los distintos actores políticos su intención por generar un nuevo partido, tengan en cuenta estos planteamientos, estas definiciones que en efecto significan tomar distancia del gobierno mexicano y al mismo tiempo también asumir que la soberanía y la patria y el nacionalismo tienen que ver con la defensa de la propia democracia. Ahí están los datos, ahí los tienen ustedes, ahí están los dichos de esa oposición rastrera, de esa oposición abyecta, de esa oposición
que a su amparo, por supuesto, es como también ha crecido el discurso demagógico del populismo, y así es que nosotros justamente seguiremos documentando esa muy cuestionable actitud, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.